Oye multitud en la radio, oye multitud en la prensa, oye multitud en tu programa. Oye multitud, tu programa con palabra de Dios que bendice tu vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación.
Muchas bendiciones para todos y para todas. Estamos compartiendo una vez más tu programa, Oye Multitud, tu programa con palabra de Dios que bendice tu vida. Y nosotros con esta programación especial de la Semana Mayor, la Semana Santa, donde se conmemora lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en esta programación especial estamos compartiendo diferentes etapas de lo que fue este relato bíblico tan importante que marcó la historia de la humanidad. Y en este día quiero tratar un tema que muchas personas cuestionan y se preguntan: ¿se salvarán los que no han escuchado el Evangelio? En este día yo voy a compartir uno de mis artículos que pueden ustedes analizarlos ya en su hogar, en un tiempo que tengan de meditación, compararlo, confrontarlo con la Biblia. Pueden verlo, leerlo en Intranoticia, en el periódico Hoy, el periódico Evidencia, Poder Latino de los Estados Unidos, y ahí entonces ustedes poder analizarlo y ver realmente cuál es la realidad bíblica de salvación. Y como dice este artículo, Oye Multitud, no importa a dónde vayamos o el tema de que hablemos, esta pregunta parece siempre surgir. Muchas veces es hecha para librar al individuo de cualquier responsabilidad personal. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que la respuesta a esta pregunta no determina si el cristianismo es verdadero o no. Ese punto ya ha quedado resuelto en Jesucristo por su resurrección de entre los muertos. El asunto de su autoridad ha quedado resuelto de una vez por todas, y este tema de los que no han oído el Evangelio es ahora una cuestión de interpretación. La mejor manera de tratar esta cuestión es declarar ciertas verdades que las Escrituras presentan con claridad. La Biblia afirma que nadie puede venir a Dios si no es por medio de Jesucristo. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Podemos nosotros verificarlo en Juan capítulo 14, versículo 6. La única fuente para el perdón de pecados y la vida eterna es el camino abierto de Jesús. Muchas personas piensan que esto implica que los que nunca han oído hablar de Jesús quedan condenados. Sin embargo, no creemos que este sea el caso. Aunque las Escrituras nunca enseñan de modo explícito que alguien que nunca haya oído hablar de Jesús pueda ser salvo, creemos que lo infiere. Creemos que toda persona tendrá una oportunidad a arrepentirse y que Dios no excluirá a nadie porque haya nacido en un tiempo o lugar equivocados. Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y lo podemos verificar en Juan capítulo 7, versículo 17. La Biblia también revela que nadie tiene excusa, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo verificamos en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Es un hecho que toda la humanidad puede decir que existe un creador, porque su creación lo testifica. Este testimonio es universal. Aunque la gente tiene suficiente información de que Dios existe, se vuelve por su voluntad propia ignorante de las cosas de Dios porque su corazón es malo. La Biblia enseña que el individuo incrédulo detiene con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Además, las Escrituras relatan que el hombre no busca a Dios, sino que huye de Él. No hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11. Por tanto, no se trata de que Dios rehúse llevar su palabra a alguien que la busque con desesperación. También sabemos que el deseo de Dios, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esto indica que Dios también se preocupa por las personas que no han oído del Evangelio. Lo demostró al enviar a su Hijo a morir en lugar de ellos. Lo demostró el Señor al enviar a su Hijo a morir en lugar de ellos. Siendo aún pecadores, Cristo no murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. La Biblia enseña que Dios va a juzgar al mundo con justicia y rectitud, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Lo vemos en Hechos capítulo 17, versículo 31. Esto significa que cuando se reúnan todas las evidencias, el nombre de Dios será reivindicado y nadie podrá acusarlo de injusticia, aunque no sepamos concretamente cómo va a tratar Él a esta persona. Sí sabemos que su juicio va a ser justo. Solo este hecho debería satisfacer a cualquiera que se pregunte sobre la manera como Dios va a tratar a las personas que nunca han oído hablar de Jesucristo. La Biblia misma testifica acerca del hecho de que hay personas que oirán y responderán en cada grupo étnico de la tierra, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. La Biblia presenta el ejemplo de un hombre que estaba en una situación semejante a la de muchos en la actualidad. Su nombre era Cornelio. Él no había oído hablar de Jesucristo, pero le pedía a Dios en oración y con sinceridad y constancia que se le revelara. Dios respondió a la oración de Cornelio y envió al apóstol Pedro a relatarle toda la historia de Jesús. Cuando Pedro le predicó, Cornelio puso su confianza en Cristo como su Salvador. Este ejemplo demuestra que cualquiera que desee con sinceridad conocer a Dios oirá hablar acerca de Jesús. En la actualidad hay personas como Cornelio que hacen la misma oración. Quieren conocer al Dios verdadero y vivo y Él se llega a ellos con el Evangelio. No importa dónde vivan. Simón Pedro declaró: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y lo vemos en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Y así nosotros podemos responder a esta pregunta, que pueden ustedes verificarlo y analizarlo con sus versículos bíblicos que nosotros le exponemos en el tema. Siempre cuando consideramos un tema para analizar, siempre nosotros hacemos referencia de dónde proceden los argumentos, para que, como dice el Señor, sea esclarecido conforme a su Espíritu Santo. Toda palabra que se pueda recibir, toda prédica que usted pueda escuchar, todo relato importante, histórico, que sabemos que la palabra de Dios son espíritu y son vida y tienen una explicación especial para cada vida que necesita en todo momento una palabra que te motive a tu buscar de Dios, a ser fortalecido, a ser redarguido, ayudarte en decisiones importantes, en también verificar tus caminos para poderlos alinearlos al Señor. Todo debe estar plasmado conforme a las referencias bíblicas, y esa es la educación que nosotros tratamos de transmitirte. Entonces, se salvarán los que no han escuchado el Evangelio. Aquí entonces entiendo que tu respuesta está prácticamente contestada. Y si alguna te queda alguna pizca de inquietud, también nosotros estamos en la condición de poderlo seguir argumentando conforme a los parámetros bíblicos. Sí sabemos que muchas personas que no han conocido el Evangelio van a ser tratados en aquel día que tengamos que comparecer delante del tribunal de Cristo por su conciencia, aunque el signo o la señal más importante que nosotros podemos prácticamente analizar conforme se vayan dando las profecías y los procedimientos bíblicos mundiales
es que el Señor dijo que iba a ser predicada esta palabra hasta lo último de la tierra y después iba a ser el fin. Entonces vemos que ya en lugares remotos que geográficamente hablando nos es conocido por todos, la palabra está llegando. Vemos misioneros, misioneras, pastores, que Dios le ha encomendado la asignación de llevar la palabra, esferas y latitudes que usted escuchando el nombre se asombraría de los nombres de esas ciudades. Y vemos muchos han entregado su vida, muchos han sido recibidos por tribus con idiomas aislados, lo que le llaman en algunos países estos lenguajes compuestos, le llaman helgas, que solamente lo hablan esos lugares específicos, y hasta esos lugares han llegado muchos siervos y siervas de Dios a llevar este evangelio, a llevar ayuda, a bendecir esas vidas, a llevar operativos especiales. ¿Sí? Así que no crean que falta realmente mucho porque esta palabra llegue hasta el final. Vemos también en lo que son los países musulmanes, también la palabra ha llegado a estos lugares. Nosotros nos ha tocado estar en Egipto en múltiples oportunidades. Hemos estado en Egipto, Jordania, en Israel y otros países también musulmanes, y hemos compartido con cristianos coptos, cómo se identifican principalmente en Egipto y cómo ellos creen en Jesucristo y se identifican por una crucecita que tienen en el antebrazo, y cómo ellos reclaman y hablan de la palabra de Dios y van creciendo, y así va multiplicándose la palabra de Dios. Y también, como les comento, de estos misioneros que realizan operativos en desiertos, personas que han viajado en algunas oportunidades de los diferentes grupos que viajamos a estos países, principalmente Israel, Jordania y Egipto, y han compartido conmigo y con los beduinos en los diferentes desiertos, tanto del lado de Jordania como el desierto de Sinai. Ahí nosotros encontramos personas con ciertas condiciones y siempre llevamos algunas maletas con ayuda y bendecimos los niños de esta zona, y donde quiera que Dios nos abre una puerta, tratamos de que pueda suceder la importancia de lo que es el testimonio en medio de la necesidad, en medio de la prédica de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que la fe sin obra es muerta, y eso lo transmitimos y lo enseñamos a los que están con nosotros. Pero así hay muchos misioneros, cientos de misioneros en todas partes del mundo, para que el Señor los va guiando y los va esforzando y le va revelando por ese Espíritu Santo, y le va también proveyendo para que pueda seguir corriendo esta palabra. Así que entiendo que con esta señal específica de que iba a ser predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, y después iba a ser el fin. Para los que quieren saber cuándo va a ser el fin, ahí ya tienen una respuesta, la señal clave, la prédica de la palabra. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que todos conozcan de este camino de salvación, de vida, de cambio, como Él lo dice en su palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros vamos a estar tratando diferentes temas a través de las plataformas digitales, donde vamos a estar trabajando con lo que es informaciones, seminarios, masterclass,
diferentes tipos de temas para orientar, concientizarte acerca de la palabra de Dios, de las inquietudes que puedas tener y para que te fundamentes y conozcas cada vez más de el significado de cada pronunciamiento que tienen estos 66 libros que componen la Biblia, la palabra de Dios, a través del Departamento de Educación Continua de Ministerios Diaconisa, avalado por universidades, instituciones, tanto del país como de Medio Oriente. Nosotros vamos a estar trayendo estos cursos especiales certificados gratuitamente para que tú puedas conocer más de lo que es la palabra de Dios a nivel teológico, a nivel histórico, ¿sí?, a nivel cultural. Así que te bendecimos y recuerda la prudencia en este tiempo de asueto de Semana Santa. Que Dios te bendiga. De lo que te has perdido, dice el mundo, por dejarme. Infinidad de cosas yo tenía para darte. Placeres y aventuras nunca te habrían faltado. Poder, fama y fortuna ya te había reservado. Pero ¿de qué me pierdo, mundo vil? ¿De qué me pierdo? Si en tu red maligna me sentí hediondo a muerto, ¿de qué me estoy perdiendo? Dime ya, ¿de qué me pierdo? Si de todo ese tiempo que te di, hoy me arrepiento. Que te estás perdiendo, dice el mundo nuevamente, haciendo lo indecible por llevarme a sus corrientes. En pública subasta puede dar cosas modernas, pero nadie le ha visto exhibiendo vida eterna. Pero ¿de qué me pierdo, mundo vil? ¿De qué me pierdo? Si en tu red maligna me sentí hediondo a muerto, ¿de qué me estoy perdiendo? Dime ya, ¿de qué me pierdo? Si de todo ese tiempo que te di, hoy me arrepiento. Pero ¿de qué me pierdo, mundo vil? ¿De qué me pierdo? Si en tu red maligna me sentí hediondo a muerto, ¿de qué me estoy perdiendo? Dime ya, ¿de qué me pierdo? Si de todo ese tiempo que te di, hoy me arrepiento. ¿De qué me pierdo? ¿De qué me pierdo? ¿De qué me pierdo?
Oye multitud en la radio, oye multitud en la prensa, oye multitud en tu programa. Oye multitud, tu programa con palabra de Dios que bendice tu vida.